Paula, Sí, sí, voy. Ahí sí. ¿cómo estás, Paulita? Bien, ¿y tú qué cuentas, Valentina? Bien, aquí estamos, todo Mm, bien, todo Aquí, perfecto. súper. Em, En breve se suman los chiquillos, los panelistas. sí, los quiero dejar arriba. Te Ujú. quería, ¿tú vas a estar todo el rato con ellos? Sí, pues, sí, Ya, sí, para que ya, estén yo igual bien. voy a estar atenta por cualquier cosa que necesites. No me puedo Ah, quedar todo el rato, pero, porque tengo clases, pero igual quedo atenta al WhatsApp por cualquier cosa que vayan a ocurrir. Mira, que se si te supone que fijas. estoy de anfitriona, así que no debiera pasar nada, espero. Exacto, Ah, exacto. Yo voy a tratar de que se conecten al tiro los profes para que los subamos a panelistas. Mira, Mario entró al tiro porque yo lo dejé igual logueado como, como panelista al tiro, como anfitrión, de hecho. ya, Así bueno. que, Hola, ¿cómo Oye, están? hola Mario, ¿cómo estás? ¿Bien ¿cómo estás, ustedes? Mario? ¿Bien Bien, ustedes? bien, Qué súper. bueno. Oye, la ¿Cuántos luz inscritos? estaba un poco atrasada, así que iba en el metro. Yo le dije que después se sumara como a la hora que partiéramos, 6:35, porque después no voy a alcanzar quizá a conectarme en esta Sí. instancia previa. Ya, ya, ahí es importante, como la Lucero va a entrar como asistente, que Mm, desde la opción que está, si se fijan abajo, puede ser Paula o tu Mario también que lo hagan. ¿ya? Desde abajo, donde dice participantes, que en este minuto hay 5, somos nosotros 3 y ya Mm, Ujú. llegaron 2 personas de los que se habían inscrito, ¿ya? Dice asistentes, hay 3 botones al lado, dice permitir hablar y hay 3 botones al lado. Al marcar los botones, hay una opción que se dice ascender a panelista. Ya, ahí está justo Alejandro Gabriel. Hay que ascenderlo a Sí, panelista, espérame. yo lo haciendo al tiro aquí. Ya, dale. Y la Gabriela Gutiérrez también, sí, también, porque es nuestra secretaria académica, que también va a estar presente, va a dar unas Ya. palabras también. Y el otro Mauricio es un invitado. mm. Sí, es uno de los. Sí. Hoy día habían 31 inscritos, así que ojalá llegue ahí una cantidad. Súper. Ahí sí. Hola, Gabriel, Oh. ¿cómo estás? Hola Hola, ¿cómo están? Mario, qué gusto verte. Hola Alejandra, hola Mm. Paulita, hola Hola, ¿cómo Valentina. están? ¿Cómo estás, Mario? Bien, pues ¿y tú cómo estás? Tantos Bien. años sin ver. Tantos años. ¿Cuántos años han pasado? Uh. La edad que tiene Gabriel, 20 años. La edad que tiene mi hijo, más 20 años. o menos. Ah, Sí, mucho tiempo, qué gusto verte, Mario. igualmente, cuesta de la vida. Sí, yo le pregunté a la Paula y me decía, no, lo que pasa es que el diplomado, no sé qué, y ahí está Mario, Mario Retamal. ¡Ah! ¡El Mario! ¡Qué buena! Así que Bueno, muy contenta de saber que estamos más próximos, exacto, aunque ahí no sea a está. través de la virtualidad. Al menos ahí. Sí, Es famoso, Mario, es famoso, sí, nuestro muy académico estrella. Hola Alejandro, ¿cómo está ahí? Un poco cansado, hermano, como con sueño hoy día. Pero Oye, no, Ale o Alejandro o Gabriel, porque No, la publicación, todas las anteriores. A esta altura de la vida, todas las anteriores. ya, y respondo por la cualquier nombre. formal, solo para efectos de No, es que, presentación. bueno, Alejandro y Gabriel son los dos nombres, entonces en los espacios formales mi primer nombre es Gabriel. Ya. Pero Alejandro, en los espacios más cercanos de amistad, soy Alejandro. Y Gabriel era mi Ya. papá, entonces en mi casa nunca me decían Gabriel, siempre me decían Alejandro, pero en la formalidad soy Gabriel, en mi trabajo soy Gabriel, así que ya me acostumbré que me digan Gabriel o Alejandro, da lo mismo. Ya, tú respondes Sí. por ambos. Ya, entonces Ya, da súper, lo mismo, súper. ¿no? Sí. Nos contaba la Valentina que hay 31 inscritos, así que vamos a esperar Ah, Oye, súper un buen bien. el número. Súper bien. horario
Vamos a esperar unos minutitos para que entren la mayoría y de ahí comenzamos. La idea es que, no sé, Valentina, si tú vas a dar unas palabras o le damos nosotros nomás. No sé si está escuchando. En el fondo entraba antes, como te decía, para dejarlos bien, Ya. No, bien acomodados y les mandé hace como una hora atrás a todos los inscritos el link de nuevo, así como recordándose. ya, súper. Entonces le Ya, damos nosotros nomás. que si ustedes quieren, Mario, esperen, ¿Mm? son 10, 6, 20, no sé. Eso iba a comentar un tema práctico. Bueno, nosotros alcanzamos, sí, muy a la rápida. Lucero, la verdad, yo modifiqué algunas cosas. A armar una breve presentación que está basada en los contenidos del programa, era la idea. Como era un conversatorio, ¿cierto? Eh, la idea era que pudiéramos poner los puntos que aborda el diplomado, ya, un poco lo que está escrito en el programa, y sobre eso, de alguna manera, uno planteara una idea de la necesidad, ¿cierto?, de esta intervención especializada que se requiere para trabajar en el mundo psicosocial, sobre todo en materia penal, y terminar, ¿cierto?, el tema de la conversación haciendo esta invitación al diplomado, que ahí es donde se pueden entregar herramientas y uno quizás poder detenerse también un poco en ese punto. Así estuvo pensado, son como 6 láminas, si no es más que eso, digamos. Sí, está perfecto. Igual, acá abajo ves el botón que dice compartir, que es una flecha hacia arriba. Ujú. Ujú. Esto es muy similar al sub cuando hacen las clases, en realidad. Solo cambian algunas cosas. Por ejemplo, ustedes no tienen visual en sí, más que la cara de nosotros, pero la de los participantes no se ve, ¿ya? En Ya. el botón compartir puedes compartir la pantalla, sea un video, la PPT que tengas o sea, lista para presentar. Se está grabando este seminario porque después yo lo comparto igual con los que asistieron y con quienes no asistieron también, como porque para incentivarlos también a que conozcan la institución y todo, y por si es que volvemos a hacer otro conversatorio, se motiven para el próximo, ¿ya? Y abajito acá, Paula y Gabriela, que quizás van a estar más atentas a eso, los chicos, los asistentes pueden ir dejando sus preguntas o sus comentarios y se pueden ir ahí cada cierto tiempo a ir haciendo ciertos breaks para ir comentando o preguntando lo que están escribiendo. Ya está acá, dice caja de preguntas y respuestas, ven lo mismo que yo, ¿cierto? Sí, dice preguntas y respuestas, sí, sí, no hay Perfecto. problema. Se va a ir Vamos a ir, apareciendo como con un sí. numerito así en rojo cuando hay alguna pregunta o comentario. Y el chat, Valentina, si lo usamos nosotros, solo lo vemos nosotros, también lo ven los participantes. Ahí me quedó la Todo duda. depende. Cuando tú abres el chat, hay un botón en color azul que tú le puedes dar la opción de Ya, todos. ya, aquí lo caché, ya. Todos. Sí, dice anfitrión y panelista o todos. Sí, ya, ahora sí. Una pregunta, más o menos el tiempo de duración del conversatorio. Sí, entre 45 a una hora ya está más o menos dentro de los parámetros que utilizamos en general. Más allá ya Súper. no. Sí. Sí. Así que bueno, ahí la idea es que cada presentación, Mario, Alejandro, Lucero, que se va a sumar prontito, no debiera ser más de 10 minutos, creo yo, ¿no? Entre que hacemos el inicio, yo doy unas palabras de saludo, le doy el pase a Gabriela, a lo mejor tú, Gabriela, podrías presentar a los panelistas, y de ahí partimos, no sé si partes tú, Mario, después, no, primero Lucero, Mario y Gabriel, ¿sí? Lo que quería tratar de hacer en estos segundos que quedan, al menos que Gabriel alcanzara a ver también un poco este esquema, porque no nos pusimos de acuerdo antes, entonces por lo menos para No. saber, digamos, qué ¿Quieres parte. que lo comparta, Mario, que lo tengo aquí a la mano? Ah, dale, tú lo tienes ya. Lo Problema. comparto y así lo vamos viendo al tiro nomás. Paulita, una pregunta. La idea es presentar un poco el currículum de los expositores. No sé si tú me puedes mandar el brief, Sí, por favor, por interno, porque estoy tratando de verlo, abrirlo, uno que tengo, mando, y no logro leerlo. te Es muy mando el brief pequeñito. al Sí, WhatsApp, mándamelo por acá. porque Eso. sí, es lo mismo que mandamos como afiche. Ahí está el detalle de los panelistas. Dame un segundo y Ya, te lo pero mando. que todo salga bien. Me voy a encerrar en la pieza, va a llegar la Amanda, que es mi hija, que tiene 5 años. Me voy a poner ya y espero. Paula, Y que, ¿puedes avanzar un poquitito para ir mirando nomás Sí, las PPT? ahí voy. Ya. Porque ahí nos ¿Vale? distribuimos
cómo partimos. Yo creo que la Lucero va a llegar un poco acelerada, así que va a preferir que parta yo Sí. para que no entre Ya. así de golpe. Ay, no sé por qué no me avanza esta cuestión. Muévela, La voy a hazlo mover tú. así nomás porque Ahí, algo pasa eso, que no. sí, 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 dale. Ya, Así son como los contenidos, dale. sí, Exacto. ya, Ya, ok. ya. Entonces ahí la miro. La idea es Ya. como detenerse un poco en lo mismo que vemos, Gabriel, en el diplomado, ¿cierto? Cuando uno ve por módulo, dice, bueno, la Sí, importancia, ¿cierto? De sí, trabajar estos sí. elementos. Oye, yo tengo unos contenidos, ¿puedo pasar una lámina final para agregarla? Solo con son unos conceptos nomás. ¿Se podrá agregar? Sí, sí. Eh, sí, Mira, mándalo y le agrego yo al tiro y no sé, Mario, si quieres yo la voy pasando para que no tengan que estar Bueno, preocupados bueno. de eso. Ujú. te mando por correo. Mándala por WhatsApp, ¿puedes o no? O si no, por No, correo también. por correo. Ya. Le agrego al último, como lámina 7. ¿Sí? Sí, ahí va. Paula, una Ah, preguntita. Se ve desenfocado mi fondo, ¿cierto? No se ve nada. no, está desenfocado, sí, está bien. Ok, súper. ¿Ale lo mandaste a Gmail? Sí, Ya, voy a abrir. Estaba esperándolo en el útero. No me llega nada aún. estoy en un lugar donde la señal es muy lenta. Sí, bien lenta porque acá todavía no llega. Podría ser como para ordenarse dos láminas cada uno, una cosa así. Pues son 6 o 7, algo así. Pero, ¿sabes qué? Mario, si quieres, presenta tú las láminas y yo hablo del autocuidado como un tema específico y de la lámina que voy a mandar yo así como muy general, Ya, si quieres. parece que coincide que son como las dos últimas, si no me equivoco. Sí. Ah, ya. No voy a volver a compartir porque lo están viendo los participantes. ¿Ah? ¿Ya? Para no adelantarnos. Sí, eso les iba a comentar. Sí, los participantes, lamentablemente, como es una opción de seminario, entra todo el mundo apenas se conectan, ya, si no pueden dar como un pase a cada persona. Así que son casi las 18:30. Sí. No sé si quieren esperar unos minutillos más. Yo voy a estar un ratito chiquitito con ustedes y ahí me va a salir Paulita y cualquier cosa yo quedo atenta al WhatsApp igual, ¿ya? Sí, sí. Sí, te voy hablando de cualquier cosa. Esperemos unos 5 minutos a ver si Y, alcanza a preguntar de uso, de preguntar a Lucero cómo va. Solo un alcance ahí a la Paula, eh, principalmente. En participantes, si hay alguien que haya querido, que pida la mano y quiera hablar, tienes que entrar a la opción de participantes y vas a ver el listado. Y la persona que levantó la mano te va a aparecer con un icono de que levantó la mano y hay un botón en azul que dice permitir hablar. Con eso tú le puedes dar el pase a si es que quiera una opinión o alguna consulta directamente a los expositores. Ya. Ok, ¿Ya? ok. Ya van 7 asistentes por si acaso. Le vamos a escribir de que estamos a punto de comenzar para que no se aburra. ¿habrá llegado? No, no me llega. Dame un segundo, estoy actualizando a cada rato. Ahí sí, ahí llegó recién. Ya lo voy a incorporar entonces. Son, Es esta, son conceptos. ya, Un listado de conceptos, nada más. sí, sí. Lo voy a pegar así tal cual. Tal cual, sí. Algunos son muy conocidos para la gente que trabaja en el ambiente, pero hay otros que no son tan conocidos. Entonces, es como saber que vamos a revisar teoría también de eso. Ujú.
Ya tenemos 10 asistentes. Aquí a todos. Durante el día, a veces tengo problemas de señal acá, em, así que si tengo dificultad, pucha. Espero que no, a esta hora debiera disminuir, pero estoy súper cerca de muchas máquinas, entonces de repente a mí me dice, está teniendo problemas de señal. Si me aparece algo, les voy a avisar. Sí, porque hasta ahora, Ale, se te escucha perfecto. Sí, Sí, no es hay que problema. disminuye, pero yo estoy sintiendo al ladito porque además baja el ruido ambiente y yo siento el sonido de las máquinas por aquí cerquita, que suenan a esta hora, de Chuta, ya. las máquinas que están aquí al ladito mío. Entonces, esas máquinas hacen mucha interferencia. De hecho, mi celular no tiene señal acá adentro. No me contesta la Luce, yo creo que todavía está en viaje, pero se sumará ahí en el transcurso de estos minutos. Así que si quieren partir, Esperemos un minuto. bueno. Estamos todos conectados de la casa, ¿no? Sí. No, yo No, no. tú no has llegado, chavo. Estoy en el trabajo. No, yo me fui temprano hoy día porque dije, no, si me quedo pegado me voy a quedar una hora más. No, yo no Bueno, alcanzaba a llegar, pues si no tenía que haberlo hecho el auto. eh, ¿y ustedes salían temprano Es o alcanzaban que, bien es que cerca? tenemos como una jornada híbrida de trabajo. Ya, Entonces yo volví a mi casa a las 11 de la mañana. a Yo las no. 11 de la mañana. Sí, Sí, yo tuvimos volví a las reunión. 2. Yo Sí, volví a las 2. Pero no es teletrabajo, ¿no? Mm, sí, es como más híbrido. sí, pero igual, o sea, sí, más sí, Ya. más Nosotros O tenemos sea, teletrabajo. teletrabajo un día. Bueno, no, acá ¿no? tenemos varios días en teletrabajo y los días de clases y reuniones es presencial. Ya. Entonces estamos, claro, más bien en nuestras casas, Ah, mira, ya. que no sé si es tan positivo. Bueno, después hablamos de eso. Ya. Sí. Bien, comencemos porque ya estamos en la hora, ya tenemos 11 asistentes conectados, a quienes agradecemos su participación. Vamos a dar inicio entonces a nuestro conversatorio. Denme un segundo aquí. Bien, siendo entonces las 18:35, les damos la más cordial bienvenida a todos quienes se han conectado a este conversatorio virtual. En nombre de la Escuela de Trabajo Social, ¿no es cierto?, de la Universidad de las Américas, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio que hemos denominado la intervención psicosocial con víctimas en el contexto de justicia penal, que es una actividad que está enmarcada en lo que es el lanzamiento del nuevo diplomado en intervención psicosocial con víctimas y testigos en el sistema de justicia penal, ¿no? Que es una propuesta formativa que hemos desarrollado justamente como escuela. Porque asumimos de alguna forma esta convicción, ¿no es cierto?, y el compromiso de aportar en la formación continua de profesionales que trabajan en contextos complejos y altamente sensibles, como lo es la atención a víctimas en procesos judiciales. Este diplomado nace como una respuesta a una necesidad urgente de los campos profesionales de contar con herramientas éticas, técnicas y también institucionales para enfrentar los desafíos que conlleva esta labor desde un enfoque de derechos y de justicia social.
nos sentimos muy, muy orgullosos de contar en esta jornada con un panel de destacadas y destacados profesionales con una gran trayectoria en el ámbito de la intervención psicosocial y forense, quienes además conforman el equipo, ¿no es cierto?, docente del diplomado. Vamos en breve, le voy a solicitar a nuestra secretaria académica, Gabriela, que pueda presentar uno a uno los exponentes que tienen, ¿no es cierto?, toda una trayectoria. Así que les invitamos a aprovechar este espacio justamente para generar diálogo también, y por eso es que está abierta la posibilidad de que se puedan hacer preguntas, que podamos generar, y por eso lo planteamos como un conversatorio, ¿no? De que, para que efectivamente podamos generar al final de las presentaciones un espacio de preguntas y que ahí los panelistas puedan también tal vez profundizar o precisar algunos de los aspectos que han sido abordados durante el conversatorio. Les invitamos entonces a aprovechar este espacio y a participar activamente y, por supuesto, a considerar este diplomado como una oportunidad concreta de formación especializada y de compromiso profesional en este ámbito. Gabriela, por favor, presenta a los panelistas. Bueno, muchas gracias, Paula. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero sumarme a las palabras de la directora, agradeciendo a todas las personas, cierto, que con entusiasmo se han sumado a este conversatorio, el cual, como decía Paula, aborda una temática de gran relevancia para las y los profesionales que nos desempeñamos en el ámbito psicosocial. También agradecer a los profesionales, ¿cierto?, que hoy abrirán estas reflexiones y que van a compartir sus experiencias y miradas. Y a propósito de ello, me gustaría presentarlos. En primer lugar, me gustaría presentar a Mario Retamal, trabajador social de la Universidad Católica Silva Enríquez, magíster en Derecho de Familia e Intervención Familiar por la UNIAC. Cuenta Mario con más de 20 años de experiencia profesional y formación especializada en pericia social forense. También es académico de nuestra universidad. También contamos con la participación de Gabriel Galás, psicólogo clínico de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, especialista en peritaje psicológico forense y perfilación criminológica de la Universidad de Chile. Y al igual que Mario, es docente de nuestra universidad y posee una vasta experiencia en intervención clínica en contextos de violencia, abuso sexual y crisis. Y por último, también se va a sumar en este panel Lucero Galás, quien es trabajadora social con mención en políticas públicas e intervención sociojurídica de la Universidad Alberto Hurtado, magíster en seguridad, prevención urbana y política y criminal. Y Lucero tiene más de 10 años de experiencia, en atención a víctimas en el Ministerio Público. Así que sin más, volver a reiterar los agradecimientos a todos los presentes y esperamos que la jornada sea un espacio provechoso de reflexión colectiva. Muchas gracias, Gabriela. Les recordamos a los participantes que pueden ir dejando también sus preguntas a lo largo de las presentaciones, ahí en la barra, ¿no es cierto?, de Zoom. Hay un link que dice preguntas y respuestas y ahí pueden entonces ir dejando sus preguntas para que al final de la presentación las podamos tomar y podamos, ¿no es cierto?, generar un espacio de diálogo. Así que bueno, esperamos que sea provechosa esta jornada. Dejamos a nuestros panelistas, no sé ahí si quién va a comenzar. Creo que Mario estaría en primer lugar en la presentación. Voy a compartir la presentación, Mario. Tú me vas diciendo y me vas indicando cuándo vamos avanzando, ¿ok? Gracias, Paula. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes, darle la más cordial bienvenida a este espacio de conversatorio acerca de un tema de bastante interés, ¿cierto?, que es la intervención psicosocial, la víctima y testigo en el sistema de justicia penal. Agradecemos, ¿cierto?, la convocatoria y bueno, esperamos que esta conversación nos permita también un poco introducirnos en esta temática que si bien ya lleva sus años de instalación, ¿cierto?, en el sistema penal, tiene tremendos desafíos para los equipos psicosociales. Y ahí también viene el interés, ¿cierto?, de abordarle y poder conversar sobre ello. Bueno, yo lo quiero llevar un poco como al contexto.
a este marco general que suscribe la intervención psicosocial a víctima y testigo en el sistema penal. Ya mirando hacia atrás, ¿cierto? A 20 años y un poquito más de la reforma procesal penal en Chile, se logra vislumbrar una serie de desafíos, de instalaciones, ¿cierto? De procedimientos, de procesos de trabajo que son bastante complejos, sobre todo para quienes no trabajan en el sistema judicial. Vemos que los procesos de atención con víctimas y testigos, ¿cierto? Tienen una directa interrelación, ¿cierto? Con distintos mecanismos y procedimientos que tiene el sistema de justicia penal, sobre todo en la atención a víctimas y testigos en este mismo proceso. Eso implica, y ha implicado, ¿cierto?, en estos 20 años, ¿ya?, enormes desafíos de actualización, de comprender también los contextos legales, jurídicos, ¿cierto?, con una legislación que permanentemente se va actualizando, ¿ya? Tenemos como, por ejemplo, hoy día todo lo que es la ley integral de violencia, ¿cierto?, que también nos pone en evidencia otro tipo de delito, ¿ya? Pero además también implica conocer, ¿cierto?, desde dónde vamos a comprender las distintas miradas, las distintas estrategias que se abordan para poder dar cuenta, ¿cierto?, y respuesta a los delitos y sobre todo a los efectos que tienen en las víctimas y testigos, ¿ya? Eh, yo trabajo prácticamente desde el inicio de la reforma penal en materia de atención a víctimas, trabajo en la unidad de víctimas y testigos, ya desde ahí me aporte también a este conversatorio. Yo soy trabajador social y me da mucho gusto ver cómo desde la instalación de la reforma, los espacios laborales, ¿cierto?, y de atención a la comprensión de algunos fenómenos han adquirido en el tiempo bastante fuerza, ¿cierto? Hoy día es impensado, ¿cierto?, señalar que una investigación penal solo se va a sostener por la evidencia física. La explicación de algunos delitos como violencia intrafamiliar, la comprensión de algunos fenómenos como los delitos sexuales requiere una explicación psicosocial, ¿ya? Se requiere también un marco teórico, comprensivo de ciertos fenómenos que permitan entender, ¿cierto?, cómo ocurre ese proceso, ¿ya? Y eso es un aporte a la investigación penal. Muchas veces en un juicio penal tenemos la posibilidad desde el mundo psicosocial de aportar elementos para el análisis, ¿cierto?, y fortalecimiento de las investigaciones judiciales, sobre todo en delitos bastante complejos como son los delitos sexuales, de explotación sexual infantil, etc. ¿Ya? Un desafío importante en este proceso de intervención psicosocial y atención a víctimas y testigos tiene que ver con las y los modelos que existen, ¿cierto?, de trabajo y que son muy propios del Ministerio Público, ¿ya? Tal como ocurre en el CIMES del Tribunal de Familia, tenemos poco acceso, ¿cierto?, a conocer en detalle cómo funcionan estas instituciones, cómo operan, cuáles son los indicadores, las pautas para evaluar un riesgo, ¿cierto?, las medidas que se pueden tomar frente a algunos determinados delitos y cuáles son también los alcances que tiene la intervención respecto, ¿cierto?, a la atención de víctimas y testigos, ¿ya? Muchas veces ustedes se han dado cuenta cuando hay un concurso, ¿cierto?, público, hay una serie de solicitudes, de requisitos que demandan esta comprensión para poder, en el fondo, estar al día en todo este campo de actualización que se requiere, ¿ya? A eso se suma también todo lo que son las pericias psicológicas, sociales, que son demandas de los equipos psicosociales para aportar también en este contexto investigativo, ¿ya? Dentro de este ámbito, que es la intervención psicosocial a víctimas y testigos en el sistema judicial penal, se entrecruzan una serie de variables que no solamente están alojadas, ¿cierto?, en la intervención que realiza el Ministerio Público, ¿ya? Existen instituciones que son complementarias a esta tarea, como son los programas reparatorios, los programas de atención a víctimas, también los procesos de atención en materia de salud, donde se realiza la contratación de lesiones, o se hacen también estos apoyos de contención emocional, los primeros auxilios psicológicos, ¿cierto?, que efectivamente se entrecruzan en todo este proceso penal y tienen mucho que decir, ¿ya? Desde ahí también emana una serie de herramientas y modelos que permiten conocer cómo es necesario comprender y qué herramientas yo tengo que tener para abordar la intervención psicosocial a víctima y testigo en este sistema penal, ¿ya? Yo hablaría de sistema penal, porque efectivamente, si bien
hay una intervención directa que es del proceso penal público, hay una interrelación con todas las instituciones que rodean también este acompañamiento, ¿ya? Bajo esa premisa, aparecen estos puntos que me parecen muy relevantes a considerar, sobre todo porque son, de alguna manera, el marco general donde se visualiza la intervención con víctima y testigo en el contexto penal. El primero tiene que ver con el contexto y comprensión de las políticas públicas en seguridad ciudadana, ¿ya? Primero porque es el espacio de intervención penal, ¿ya? Las políticas públicas tienen una intencionalidad, no son neutras, persiguen ciertos fines y en esos fines también hay una mirada respecto a ciertos fenómenos, ¿ya? Es interesante ver cómo algunos de ellos han ido posicionando de cierta forma la agenda pública y han requerido también la intervención especializada de equipos psicosociales. Yo doy cuenta especialmente, por ejemplo, del equipo ECO de crimen organizado, ¿cierto? Que ustedes lo conocen, que hace aproximadamente un año y algo está en funcionamiento. Se creó de alguna manera para dar respuesta a un problema de seguridad pública importante, sobre todo de crimen organizado y de bandas delictuales. Pero es interesante cómo es la configuración de esos equipos. Esos equipos también tienen un apoyo psicosocial de base. Hay psicólogos, trabajadores sociales que también están presentes en lo que es la intervención primaria, ¿cierto?, en este proceso de investigación penal. Entonces, desde ahí los quiero invitar a pensar, ¿cierto?, que efectivamente el proceso judicial ha permitido paulatinamente la incorporación de muchos más profesionales del mundo psicosocial para poder trabajar estos ámbitos, ¿ya? El gran desafío, ¿cierto?, en este proceso es la necesidad de tener ciertas herramientas y técnicas para evaluar y diagnosticar las necesidades de las víctimas que están en este proceso, ¿ya? Resulta fundamental, lo decía hace un rato, comprender los modelos, cómo trabajan en la fiscalía, cómo se evalúa el riesgo en materia de violencia intrafamiliar, qué se persigue, ¿cierto?, en materia de los delitos sexuales, cuáles son los procedimientos que están asociados, y una serie de modificaciones legales que acompañan también este soporte de intervención psicosocial con víctimas en el sistema penal. Sin ir más lejos, hoy día, hace muy poquito, tenemos una ley 21.057 que regula las entrevistas con niños, niñas y adolescentes. También es un fenómeno nuevo, ¿cierto?, que viene a regular también ese espacio y que requiere, ¿cierto?, si vamos a trabajar, si vamos a intervenir psicosocialmente en este contexto, al menos comprender de qué se trata y también visualizar, ¿cierto?, cuál es el rol que va a tener el trabajador social o el psicólogo también en este proceso. Implica también en este contexto de atención a víctimas y testigos en la mirada penal, conocer las diferentes metodologías de intervención, ¿cierto? ¿Cuáles son estas estrategias de intervención psicosociales con víctimas en delitos sexuales, en delitos violentos, en delitos que tienen esta perspectiva de género, violencia intrafamiliar y crimen organizado, ¿ya? El Ministerio Público, ¿cierto? La investigación penal tiene una serie de mecanismos ya, sobre todo para evaluar el riesgo y también visualizar algunas estrategias de protección para víctimas y testigos en el sistema penal. Medidas que van desde el inicio, ¿cierto?, de la investigación, cuando parte la denuncia, hasta cuando incluso llegamos también a la última parte y muy importante, que es la instancia de juicio oral, ¿cierto?, donde efectivamente también pueden levantarse algunas situaciones de riesgo que requieren también conocer algunas medidas de atención. La oportuna, ¿cierto?, derivación de víctima y testigo a procesos, ¿cierto?, reparatorios, sobre todo en delitos sexuales o delitos violentos, muchas veces favorece que estén en un mejor soporte emocional para poder enfrentar estas etapas del proceso penal y sobre todo también cuando estamos en la última instancia de juicio. Entonces, claramente nos vamos dando cuenta que intervenir psicosocialmente con víctima y testigo tiene una mirada integral donde confluyen varias instituciones en este proceso, se requiere, ¿cierto?, la comprensión de varios modelos y sobre todo también abre un campo eh, laboral importante, ¿cierto?, y de una contribución fundamental a lo que son las investigaciones penales a partir también de la contribución de informes y gestiones, ¿cierto?, de atención con víctimas y testigos. ¿Ya? Son equipos que muchas veces están altamente exigidos, una carga importante también y
una constante demanda a resolver situaciones tanto de evaluación, de informes, de medidas de protección. Muchas veces son equipos psicosociales que tienen la atención de los casos más complejos, ¿cierto? Más inmediatos. Por eso dar ejemplo, por ejemplo, de los equipos ECO, ¿ya? Del crimen organizado, donde efectivamente hay casos muy emblemáticos, ¿cierto? De atención, donde se requiere una intervención muy constante y además adoptar medidas muy profundas, ¿cierto? Para garantizar la protección de una víctima, un testigo y la participación en el proceso. Y obviamente también desde acá se requiere tener algunas herramientas y técnicas también importantes de autocuidado para favorecer que estos profesionales y equipos de intervención psicosocial puedan seguir, ¿cierto?, desarrollando su trabajo en adecuadas condiciones, ¿cierto?, que favorezcan de cómo entendemos también la intervención y el involucramiento emocional que muchas veces esto genera. ¿Ya? No sé si puedo avanzar a la otra página. Ahí está Mario, ¿sí? ¿O es la anterior? No, ahí estamos bien. Con esto voy a terminar, voy a dar el pase a Lucero para que pueda ahí también abordar el tema de las miradas, sobre todo en el ámbito delictual, sobre todo en políticas públicas, en la seguridad. Bueno, como les decía anteriormente, desde la reforma procesal penal en Chile, que fue una modificación revolucionaria en términos de cómo se entiende la justicia, se abre un campo de intervención muy importante tanto para los psicólogos y los trabajadores sociales en materia de poder contribuir, ¿cierto?, a lo que son los procesos investigativos. Pero eso va acompañado de una tremenda responsabilidad, ¿cierto? Una responsabilidad que tiene que ver con la formación, la comprensión de estos modelos y sobre todo también de entender, ¿cierto?, el marco regulatorio legal que comprenden también estos fenómenos. No solamente basta, ¿cierto?, con entender cómo se desarrollan desde el ámbito psicosocial, sino que también esta intervención se suscribe a una regulación jurídica, ¿ya? Tenemos una serie de modificaciones que en el último tiempo, en materia jurídica, tanto en violencia intrafamiliar, que es muy evidente, ¿cierto? Se ha ido sosteniendo en el tiempo y requiere que nos mantengamos actualizados para poder, ¿cierto?, desarrollar una adecuada intervención u orientación, ¿cierto?, muchas veces en el proceso penal. Yo siempre digo esta frase, a veces uno no es específicamente un ámbito en el cual quizás quisiera trabajar, que es la intervención con delitos, pero la verdad es que en la práctica se da que en muchas ocasiones vamos a encontrar con casos que son del ámbito familiar y que se ven cruzados muchas veces por un ámbito penal. Y es importante, ¿cierto?, en ese sentido, conocer cómo los vamos a abordar, qué puede esperar de la respuesta judicial, los tiempos, la forma en que se desarrolla, y para eso necesitamos, ¿cierto?, conocer cuáles son las materias de intervención, las principales, ¿cierto?, lo que es la atención a víctima y testigo, y las distintas instituciones de administración de justicia, cuáles son materias penales, cuáles son asuntos del Tribunal de Familia, que a veces se entrecruzan y en muchas ocasiones nosotros tenemos una confusión, ¿cierto? Si esto tiene que ver con algo que investiga el Ministerio Público, si esto es una materia más bien que se resuelve en tribunales de familia. Bueno, es un tema muy interesante porque nos permite de alguna manera situarnos y ver todas las aristas que comprende cierto proceso de intervención psicosocial con víctima y testigo. Le voy a dar el pase a Lucero, que me gustaría también que pudiese ahondar en este punto que es la política, ¿cierto? Y seguridad pública, que es más bien lo que engloba y le da un marco regulatorio a lo que es la intervención también con víctimas. Súper, muchas gracias. Buenas tardes, espero que estén todos muy bien. Bueno, en la lógica de este conversatorio, bueno, con Mario Retamal nosotros somos colegas, ambos trabajadores sociales, ambos profesionales de la Unidad de Atención a Víctimas de Fiscalía. Y es bien interesante cómo ampliar la mirada. Yo siempre trato de incentivar eso desde las conversaciones familiares o con amigos hasta donde pueda presentar este tema, ¿ya? Porque los sistemas de justicia en Chile en general desarrollaron reformas muy importantes, pero son relativamente nuevas en nuestra historia, ¿sí? Fueron en los últimos 20 años donde se posiciona a la mujer víctima, empezamos a hablar de género, por ejemplo,
cambia también ciertas concepciones de delito. Hasta el año 92 la homosexualidad estaba penalizada, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso no pasó hace tanto tiempo, pasó casi antes de ayer. Entonces, todos estos sistemas de justicia, tanto en el área civil, en el área familia, la ley, no sé, Papito Corazón, que la hemos escuchado en los medios, el sistema de justicia penal, de cómo vamos construyendo y visualizando los delitos como un fenómeno social, va actualizándose constantemente y tenemos que también ampliar esto y decir ya, como decía Mario, qué es en cada canasta. Mira, esto más va de justicia de familia, esto es del área civil, esto es del área penal, por ejemplo. Y esto es importante dado que psicólogos, trabajadores sociales o futuros colegas o técnicos sociales, los que estén asociados en esto, siempre nos vamos a encontrar con esto, ¿ya? Sea estemos desempeñándonos laboralmente en, no sé, en el área de salud, en el área de protección, siempre vamos a encontrar a una persona que necesita orientación en el área de sistema como de justicia en general, ¿sí? Que desde cómo me hago un divorcio, cómo regularizo la pensión, qué pasa si soy víctima o fui víctima de algún tipo de delito grave, que se devela también en espacios de intervención más íntimos, ¿sí? Como más personalizados. Son en esos espacios cuando uno logra la vinculación que pueden desarrollarse muchas develaciones, ¿ya? No sé si Mario lo comentó y entró un poquito más tarde, pero muchas mujeres el promedio de denunciar hechos de violencia son 7 años, donde sí, donde se sienten escuchados por algún otro profesional, pueden develar y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer la denuncia. Y nosotros, como profesionales del área psicosocial, tenemos la responsabilidad ética también de realizar las orientaciones o las intervenciones de la manera más responsable posible. Por eso es importante también este punto de cómo comprender este sistema de justicia en general y cómo se va desarrollando y actualizando de manera constante. Como decía Mario, la ley de entrevista video grabada o la ley No me preguntes más está hace 2 o 3 años, no es tan actualizado y muchos adolescentes o adultos tuvieron que vivir procesos penales donde le preguntaron muchas veces lo que le había pasado y eso ya cambió. Y eso lo tenemos que saber también nosotros como profesionales que intervienen con personas, ¿ya? Y cómo se va cambiando este sistema de justicia, también va por demandas, ¿ya? Demandas ciudadanas, demandas políticas, y por eso es importante también entender cómo se van desarrollando estas políticas públicas en seguridad ciudadana, ¿ya? La seguridad es el tópico número uno en todo lo que tenga que ver con la política propiamente tal. Estamos en proceso de elección de primarias, por ejemplo, ya se va a votar presidente y todo es como el tema de la seguridad, ¿sí? Pero, ¿qué es la seguridad? Estamos hablando de delitos. Y cuando hablamos de delitos, sí lo tenemos que asociar sí o sí al sistema de justicia penal, donde en ese espacio donde se puede tipificar a una víctima o testigo de algún hecho constitutivo de delito. Mucho de esto de la seguridad ciudadana está asociado a delitos contra la propiedad, principalmente esto de los secuestros, como decía Mario, el tema de ECO, cómo ha influenciado el fenómeno migratorio post pandemia, que no es lo mismo que lo que estábamos trabajando con víctimas y testigos hace 5 o 10 años, por ejemplo, y cómo el Estado, ¿sí? Empieza a desarrollar políticas públicas hacia eso, ¿ya? Como el cambio o la oferta del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género en temas de violencia intrafamiliar, o sea, violencia hacia la mujer, en el tema del servicio Mejor Niñez, las políticas de niñez, cómo va cambiando eso, todo lo que tiene que ver con el nuevo Ministerio de Seguridad, eso está hace un mes. Entonces, cómo eso también se va desarrollando y cómo nos va influenciando también en toda esta parte como mucho más macro. ¿Ya? Y esas conversaciones son bien interesantes porque tiene un enfoque teórico, un enfoque político detrás y también va a ir desarrollando según cómo va levantando la ciudadanía también ciertos temas. ¿Ya? Por ejemplo, hay una ley que es la ley de la Dominga, ¿cierto? O la Emilia. ¿Cuál es la de la chica de que prohíben ahora y regularizan el alcohol mientras se conduce? Emilia. Emilia, perfecto. Perdón, esto tiene muchos nombres. La ley Emilia, y eso también tiene que ver con levantamientos ciudadanos que están pidiendo regularizar ciertas cosas, ciertos fenómenos, ciertos actos.
Y eso es como lo interesante para poder conversar, analizar, trabajar desde el ámbito conceptual, teórico y cómo nos va haciendo los lineamientos también en las intervenciones. ¿Ya? Eso principalmente. No sé si Mario quiere complementar algo, Gabriel, respecto al tema, o pasamos al siguiente. Pasémonos al Ya, siguiente. Ahí súper. Gabriel va a tomar el tema del autocuidado. Súper. Entonces, en ese contexto está grande el sistema de justicia en general en Chile, la política pública en seguridad ciudadana. Y desde ahí también es como ya, pero enfoquémonos, si vamos a hablar de víctimas y testigos, como le decía, tenemos que hablar del sistema de justicia penal, ¿ya? Y ahí es como reconocer estos enfoques, los marcos de intervención que existen, son nuevos, pero existen, describiendo este proceso penal, cómo va acompañando el profesional psicosocial y algunos aspectos que favorecen o desfavorecen en la protección y la experiencia de la victimización, ¿ya? Hay un dicho que siempre dice un fiscal que el proceso penal no puede causar más daño que el hecho, como el delito propiamente tal. Entonces, en ese aspecto también tenemos que conocer cómo se realiza estos marcos, el tratar de hacerlo, si bien son fenómenos y el delito es como violencia intrafamiliar, sí, pero todos los casos son distintos, cómo se va haciendo esta historia, cómo se va entendiendo el fenómeno, cómo es un terremoto en las casas de las personas, ¿sí? Cuando le dicen, no, ¿sabes qué? Un niño de vela que mi abuelo me violó es como un terremoto y cómo eso lo podemos abarcar y también dar una respuesta judicial por las mismas normas, ¿sí? Y desde ahí, entendiendo cómo vamos a hablar del sistema de justicia penal, cuáles son las sanciones, qué es lo que espera, se va cruzando, responsabilidad penal adolescente, por ejemplo, porque este sistema de justicia penal está con víctimas y testigos, pero también está en otros espacios, como de reinserción en jóvenes, en adultos, el sistema penitenciario, o sea, es un mundo laboral, profesional, que necesita comprender estos marcos mucho más generales para poder desarrollar las intervenciones psicosociales. Y desde ahí también decir, ya, ¿sabes qué? Entendí esto, pero ¿cuáles son los principales delitos? Si uno busca la última encuesta de victimización, refiere de que una de las necesidades de la ciudadanía es que sean atendidos en violencia intrafamiliar y delitos sexuales, ¿ya? Se levanta nuevamente, y ojo, con lo mismo de las políticas de la ciudadanía, los delitos sexuales en mujeres adultas. Ya no se está cuestionando el tema del alcohol. Ejemplo, Valdivia, Monsalve, como, sí, la violación sí puede pasar en esto. Entonces, ¿cómo también vamos reaccionando como los distintos operadores del sistema en eso? ¿Ya? Y los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar tienen leyes específicas y tienen formas de intervenir, distintos modelos de intervención, que la idea es que los podamos compartir, socializar y decir, sí, esto existe y lo podemos hacer mucho mejor entre todos en este conocimiento más responsable y ético para víctimas y testigos que podamos atender, sea en el espacio que sea, ¿sí? En el consultorio, en el Ministerio Público, en seguridad, en privado. Hay muchas fundaciones también que se están desarrollando en esto, la Fundación para la Confianza, que fue como el caso de Cristian Campos, y así podemos nombrar un montón de instituciones que todos los profesionales psicosociales sí tenemos que saber de esto para poder desarrollar específicamente en estas materias tan delicadas para la víctima y testigo, pero también para su grupo familiar, ¿ya? Hay estudios también que refieren que la violencia intrafamiliar es la que genera más daño en niños y adolescentes cuando lo ven de manera indirecta, cómo va afectando también su desarrollo futuro, etcétera. Es como poder revisar eso y ver cómo nosotros como profesionales psicosociales vamos interviniendo en esa materia, ¿sí? Eso como por ese lado, ¿algún complemento, Mario? ¿O seguimos con la siguiente? No, no, solo agregar que es un tremendo desafío, ¿cierto? Y que el proceso judicial y sobre todo este tiempo que Lucero mencionaba, 20 años, que para muchas personas puede parecer mucho tiempo, es muy poco, la verdad. Y ese proceso se ha ido construyendo con el aporte, ¿cierto?, del mundo psicosocial en distintos ámbitos de la investigación y también de otras instituciones que complementan esta mirada más integral de atención, programas reparatorios que se vinculan también a la atención de víctimas, lo que señalaba Lucero, asociado también a gendarmería,
que tienen también que ver con los infractores de ley, ¿cierto? Donde efectivamente también la intervención adquiere un sentido distinto desde otro enfoque. Y es importante que nosotros lo vamos a conocer. Esta es una tremenda invitación, ¿cierto?, a aportar en distintos campos. Acá estamos mirando, ¿cierto?, todo lo que existe también para eso. Y cómo el tiempo, en este poquito tiempo, se han generado una serie de espacios, ¿cierto?, de intervención muy atractivos para poder, en el fondo, apropiarnos de ese proceso. Yo daba el ejemplo de ECO, donde efectivamente hay un equipo psicosocial que, si uno lo mira, ya hace 20 años no podía pensar, bueno, es impensado, ¿cierto?, tener un equipo de trabajadores sociales, psicólogos en este espacio, ¿cierto?, donde efectivamente tiene que ver con la investigación y la persecución de un delito. Pero si uno lo ve, ¿cierto?, desde la comprensión del fenómeno que va más allá, ¿cierto?, del hecho, hay una mirada que tiene que ver con un enfoque estructural, ¿cierto?, entender cuál es la raíz en este tema, ¿cierto?, qué ámbitos podemos recoger, qué otros elementos podemos también asociar a esta intervención que no solamente son legales. Yo creo que ahí está también la invitación y a conocer y también a prepararse, a adquirir herramientas, porque no solamente los espacios, como decía Lucero, son en este mundo del sistema judicial penal, sino que también hay muchas instituciones privadas que también lo están abordando y comprendiendo el mismo fenómeno. Eh, Eso de mi parte, no sé si quieres cerrar con algo, le damos el paso a Gabriel. Como, claro, como lo mismo que decía Mario, como hablar de delitos violentos y crimen organizado, el equipo ECO lleva un año, Mario, más o menos, Sí. un año, porque hay hartas cosas después de pospandemia, ¿sí? El crimen organizado es algo que en la región como América Latina existía, el tema de las maras, Salvador, las maratruchas, ¿sí? Todo eso lo de Bukele, y ahí de repente empezaron, parece que llega acá, y no sé si se acuerdan alguno de los asistentes, pero hubo unos meses que encontraban como cuerpos en la carretera como toda la semana, y eso era extraño, como que, mira, estamos enfrentándonos a un fenómeno nuevo. Y comprender como fenómeno social el delito no es tan solo estar en el sitio del suceso, es aportar en la investigación penal para darle un contexto. Todo esto tiene una historia y construir una historia es muy relevante en un caso, desde esa importancia hasta poder acompañar a una madre a reconocer un cuerpo, una madre que en verdad no tiene ninguna vinculación con el crimen, pero la afectación para ella es enorme y también es la responsabilidad de los profesionales de las distintas instituciones poder hacer esa acogida también, ¿ya? Entonces se van como mezclando varios mundos, como, pero todo asociado a estos sistemas de justicia y está en todas partes. Uno como que se quita la venda y dice, oye, sí, mira, fui a la urgencia y pasó la urgencia del hospital, el PRM, la OPL, ¿qué se llama ahora? Sí, OLN, bueno, la nueva OPD. O sea, todos estos cambios de las políticas nos va llevando a decir, oye, mira, sí, tenemos que estar enfrentados porque en cualquier momento podemos estar enfrente de una víctima y testigo de algún tipo de delito grave, especialmente esto que se focalizan un poco más por las leyes que están especializadas y los modelos de intervención que ya se han construido durante este poco tiempo. Eso principalmente. Así que a Gabriel yo creo ahora con otro tema que es muy importante, porque hay una mochila también que es necesario cuidar también desde los profesionales que se hace la intervención. Sí, ahí, ahora sí, ahí se escucha. Bueno, Ahí primero que sí. todo, saludar a todos los presentes y a los colegas también. Eh, solo quisiera agregar un poco a lo que han dicho los colegas. Creo que eh, dos comentarios importantes. Creo que una de las características que también va a tener este diplomado que hemos trabajado es pasar un poco de la teoría a la práctica permanentemente. Y me tomo un poco de las palabras de la Lucero. Creo que a veces hay harta teoría que es importante. Creo que entender un poco los fenómenos es súper relevante, pero también entender un poco lo práctico. Cuando Lucero habla un poco de qué significa, ¿cierto?, este acompañamiento, por ejemplo, a una madre, al reconocimiento, que es ese proceso práctico que finalmente hace la dupla psicosocial
que muchas veces en distintos contextos nos ha tocado, ¿cierto? En duplas psicosociales trabajar eh, en ese proceso de acompañamiento, ¿ah? De duelo o de transmitir malas noticias o de acompañar en un proceso, ¿cierto? Pericial, en una pesquisa o acompañar, por ejemplo, en una declaración. eh, Implica ciertas condiciones. Entonces podemos entender desde la teoría todo lo que implica la víctima, ¿cierto? Teoría victimológica, lo que dicen los distintos autores desde la teoría, ¿cierto? Pero otra cosa también implica en la práctica cómo se hace y cómo se hace hoy día en Chile y cómo se ha ido probando también en el tiempo, que es súper importante entenderlo. Y desde ahí me salto un poco a entender que hoy día, a propósito de cómo ha ido trabajando, no solo hoy día hay colegas, ¿cierto?, que trabajan en las URAVIT. Hoy día tenemos, por ejemplo, en las CAJ, equipos de víctimas, tenemos en los municipios equipos que trabajan con víctimas, tenemos en el Ministerio del Interior equipos que trabajan con víctimas, tenemos en el Ministerio de la Mujer equipos que trabajan con víctimas, porque de alguna manera, efectivamente, el fenómeno que de alguna manera hemos estado asistiendo en el último tiempo, implica, ¿cierto?, acompañar a personas que han vivido situaciones complejas, ¿ya? Entonces, vuelvo un poco a esta idea de cómo se da en la modalidad que hemos ido pensando, es como conocer la teoría de víctimas, que además, como también lo decía la Lucero, ¿cierto? Es una teoría bastante nueva, ¿sí? Si uno mira y revisa, entre los años 40 y 50, recién se empieza a hablar de las víctimas, hasta antes de eso hablábamos de la criminología, y dentro de la criminología estaba la victimología. Y ahora, después de eso, se empieza a hablar de la criminología, perdón, de la victimología. Y ahí te pido, si no sé quién nos puede mostrar la última lámina que estaba. Entonces, como parte también de los conceptos que vamos a revisar, vamos a mirar todo esto, que es parte también eh, introductorio y está muy relacionado con el comportamiento y con teoría de víctimas, que es lo que es el victus, que es etimológico de la palabra, ¿cierto? ¿Quién es la víctima? Tipos de víctima, la victimogénesis, la victimodinámica, los victimales, la victimología, que es el estudio de la víctima, ¿cierto? La victimicidad, la revictimización, la polivictimización y otros conceptos más asociados a la víctima que hoy día son súper interesantes conocer, ¿cierto? Para un poco adentrarse a la teoría de víctima para poder entender el fenómeno. Y desde ahí también, yo creo que hay algo que es súper relevante y aquí un poco más hablando desde la psicología, ¿cierto? Soy como uno de los psicólogos del grupo que probablemente va a trabajar en el diplomado entender desde el comportamiento, ¿cierto? Algunas cosas que es importante abordar en el trabajo con víctimas. Por ejemplo, evaluación en víctimas. Hay una parte importante que es la evaluación para poder, por ejemplo, acompañar, para poder reparar. Está la primera etapa, que a lo mejor es la crisis, que es los primeros auxilios psicológicos, que es lo que se hace generalmente cuando hay una crisis, cuando hay un desborde emocional. Restituir, ¿cierto? O estabilizar. Pero después vienen otras etapas que son complejas también. A veces el camino es súper largo, hay una etapa de frustración, ¿cierto? Y también dependiendo de las situaciones y del impacto que está relacionado con el hecho, ¿cierto? Y asociado al delito probablemente que la víctima le tocó vivir, probablemente eso tiene consecuencias posteriores. Y ahí también hay algo que es importante conocer, tanto para el trabajador social y para el psicólogo que le va a tocar acompañar, y que también puede tener consecuencias, por ejemplo, en el proceso judicial, y consecuencias del proceso judicial, eh, por ejemplo, en la retractación, en ya no querer seguir más, en desistir, o en temores, por ejemplo, asociados a lo que eso implica. Entonces, ¿cómo acompañamos en eso? ¿Qué se hace? Situaciones como esa que son importantes conocer y que en la academia, cuando uno estudia psicología o trabajo social, a uno no le enseñan, porque entramos a un campo
¿cierto? De trabajo distinto, que no estábamos preparados, que no conocemos, y que a partir, como decía Mario al inicio, ¿cierto? Como proceso de la reforma procesal penal, se ha ido aprendiendo a partir del ensayo y el error también, en un modelo nuevo, en un modelo nuestro, en un modelo chileno, independiente que a lo mejor fue sacado desde otro lugar, ¿cierto? Y se implementa acá, hemos ido aprendiendo y que probablemente va a ir teniendo cada vez cambios también, a propósito de otras cosas que van llegando, ¿cierto? Y de cambios culturales que vamos viviendo, migratorios, ¿cierto? Nuevos fenómenos sociales que vamos viviendo. Entonces, eh, el trabajo que vamos a hacer un poco en el diplomado y esta propuesta que estamos haciendo en el diplomado es un poco adentrarnos a lo que hoy día existe ¿cierto? Con un componente teórico importante, pero también bastante práctico. Yo diría que es 50 y 50, teórico y práctico, de conocer qué es lo que existe hoy día. em, con una modalidad de taller, fundamentalmente, con casos reales. eh, Obviamente los vamos a modificar, pero con harto trabajo de taller práctico. ¿Mm? Eso. Bien, muchas gracias a los panelistas y ahora queremos abrir justamente el espacio del conversatorio, ¿no? Donde se pueden plantear preguntas. Vimos que por ahí alguna de las participantes, voy a dejar de compartir, sí, alguna de los participantes levantó la mano, me imagino porque es porque quiere hacer alguna pregunta. Denme un segundo para ver por aquí. Karen, te voy a dar el pase para que hagas tu pregunta si es que todavía estás interesada, ¿no es cierto?, en plantearla. ¿Te escuchamos? Hola, profe Paula, ¿cómo está? Por acá Karen Suárez, egresada de UTLA, así que un placer a los colegas que están presentando hoy día. Yo llegué un poco tarde al seminario, entonces no sé qué se habló antes, pero llegué cuando estaba Lucero. Me tocó conocer a Lucero y a Mario en mi práctica profesional de la Fiscalía Sur, así que los conocido y agradecido también de la experiencia. Y como llegué tarde, no pude asociar algunas cosas y quería hacer una pregunta. En virtud de estos crímenes violentos que han existido en la sociedad, estos fenómenos nuevos del crimen organizado, donde se crea este programa, este departamento o Fiscalía ECO, en efecto. Posterior a eso, a lo que realiza y el quehacer de ECO, hay una derivación a la URABIT respecto, no sé, a las víctimas que serían como, por ejemplo, si matan a un chico, ¿se derivaría a la mamá como víctima secundaria o indirecta para hacer el abordaje reparatorio en efecto? Eh, bueno, en relación al equipo psicosocial de ECO, se construyó sobre la base de intervención que realiza la URABIT. Es un símil de alguna manera. Entonces, son los mismos equipos quienes mantienen el caso, tal como tú lo conociste también en la URABIT directamente, y quienes realizan toda la atención y derivación a los programas también de apoyo, que son los mismos que transversalmente atienden las otras víctimas. Diré que la única diferencia tiene que ver con el modelo de atención, las formas también de registro. Hay una preocupación especial, ¿cierto?, por todos los temas asociados a la confidencialidad del caso bien terrible y de alta connotación pública, donde mucho de la investigación es secreta y se tiene que hacer muchas coordinaciones desde el inicio, como decía Lucero, este acompañamiento, ¿cierto?, desde el servicio médico legal, la entrega del cuerpo, las pericias que se van a hacer, hay toda una explicación que muchas veces tiene que ver con la gran parte de los casos que ellos abordan. Tienen ciertas características, ¿cierto?, el caso para ser constituido como crimen organizado, porque no todos los homicidios van a tener esa categoría. Hay homicidios que en el fondo van a ser homicidios que no tienen la condición de ECO y van a ser asumidos por las fiscalías territoriales, pero en general el tratamiento es el mismo que hace un profesional de URABIT, ¿no?, que se deriva acá, salvo que el caso investigativamente en un tiempo posterior se transfiera a la fiscalía después de las audiencias, ¿cierto?, de formalización, por ejemplo, para que continúe la intervención en la fiscalía regional que corresponda, pero en general lo que es la intervención psicosocial, el profesional, ¿cierto?, ATBT de ECO quien realiza ese proceso. Perfecto, muchas gracias. Karen,
Gracias, Karen, por participar. ¿Más Premios. preguntas? Fresia. Dame un segundo que te busco, Fresia. ¿Dónde está Fresia para darle el pase? Acá está. Dale, Fresia. Bien. Estamos escuchando. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha, Sí. Fresia, dale más. Bueno, yo soy egresada en psicología de UDLA 2018. En ese tiempo no existía tanto énfasis en el área jurídica, así que me especialicé en la Universidad Católica y de ahí que soy perito forense. Y me llamó la atención lo que comentaba Alejandro. En algún momento dijo que lo ideal era acompañar a las víctimas en sus diferentes procesos, incluso en la parte correspondiente a las pericias. Me imagino que se está refiriendo a la parte pública o también eso está como pensado el día de mañana en la parte privada. No, yo estaba hablando de lo que le pasa hoy día en las unidades de víctimas. Ya. O sea, netamente la parte pública entonces. Sí, sí, Ujú. sí, Ya, y efectivamente así se hace, sí, claro. porque, o sea, claro, porque en el caso de, por ejemplo, niños, niñas, adolescentes, efectivamente yo lo he visto así, pero no en adultos. Por eso me llama un poco la atención. ¿Qué es lo que no has visto? Que el sistema acompañe a la víctima ya adulta a, por ejemplo, una evaluación de daño. O sea, que bueno, que yo creo que se pondera si es necesario, la verdad. Obviamente que en los niños siempre va a ser necesario, pero en el adulto se va a ponderar seguramente. Y Ujú. por eso seguramente no se acompañan, pero debiera ser. Lo que sí hay en el caso de los adultos siempre es el monitoreo desde la unidad de víctimas. Ya. Bueno, pregunto específicamente porque trabajo en la parte privada, entonces la parte pública no la manejo tanto, así que igual Mm. gracias. Muchas gracias, Fresia, por participar ahí con preguntas. ¿Alguien más? Recuerden que también pueden hacer preguntas a través del botón de preguntas y respuestas que está abajo ahí en el Zoom. Karen, de nuevo, tiene una pregunta. Dale, Karen. Ay, sí, Gracias. perdón. Está bien, está muy bien, No, muy bien. es respecto bueno, la chica que habló recién, que quizá, bueno, yo también soy perito social judicial y también del ámbito privado y también público. Entonces, quizás, no sé, no sé si la pregunta, no sé, pero lo que hace la fiscalía en las videograbadas o en adultos o también en los testimonios de las personas, se hace un acompañamiento. Pero ella quizás pensó que era de perito, el acompañamiento era de perito, quizás, porque es cierto que como que no pudo preguntar bien, entonces a lo mejor se refería al acompañamiento que hace Laura Vitt en todos los procesos, ya tanto de juicio oral, tanto de video grabada, tanto, no sé, pero no acompañar a un CESFAM, por ejemplo. Eso era. Que me generó ruido su comentario, entonces por eso quise exponer. Bien, muchas gracias, Karen. Bueno, interesantísimas las preguntas porque también, No sé si sí, puedo sí, complementar Lucero, algo. Ah, Lucero, ya, dale, dale. súper. Mira, lo que, o sea, no sé si puedo abarcar como las dos, lo que decía Frecia y lo que decía Karen. O sea, hay muchos profesionales del área psicosocial que se desarrollan en el peritaje psicológico, social en el área pública y privada. Nosotros, yo creo que hemos visto de todos los casos, como acompañamiento desde la UBI, que son las unidades de víctimas de la Corporación de Asistencia Judicial, con los psicólogos, que nos dice, ¿sabes qué? Mira, el imputado es peligroso o estamos esperando, no sé, la prisión preventiva, etcétera. O sea, lamentablemente el Estado no puede abarcar el 100% por un tema de capacidad, pero lo que busca también el diplomado y conversar con los profesionales es como cuál botón podemos apretar para hacer este acompañamiento y cuándo es necesario también, ¿sí? Porque
A nosotros nos encantaría acompañar a todas las víctimas, niños, ni adolescentes, adultos y todo, porque todos, ya hay una situación de victimización y que queremos, nos encantaría acompañar, pero no se puede. Entonces, ¿en qué contexto se podrían acompañar? Y eso está también asociado a los modelos de intervención, ¿ya? Depende de la gravedad del delito, el perfil de la víctima. Y cuando hablamos del perfil de la víctima, mira, nos vamos asociando a los conceptos que decía Gabriel con la victimización. Entonces, está bien entrelazado, como que en el ámbito privado de las pericias, a veces los casos se hacen más privados, ¿sí? Y ahí podemos hablar de los fenómenos, no sé, casi de la distribución de los recursos, o sea, de la riqueza. Siempre hay un tema más de una pobreza más expuesta, que son los que no pagan las pericias porque no pueden, por sobre los que sí se puede pagar, y ahí es menos exposición también al sistema. Y ahí conversaciones filosóficas que podemos estar hasta las 10 de la noche, ¿ya? Pero lo importante es saber que esto sí funciona como un sistema, ¿ya? El acompañamiento, como lo decía también Gabriel, no es como tan solo la URAVIT del Ministerio Público. Nosotros también hemos tenido que coordinar con PRM, con UBI, con otras personas que ya intervienen. O sea, hemos tenido, voy a hablar como un caso personal, de que tuve que intervenir de una chica que yo nunca la vi. Nunca intervení con la mamá, el papá, el PRM, el psicólogo que la atendía, etcétera. Se condenó igual, pero no la atendí yo personalmente, por ejemplo, porque era revictimizarla, ¿sí? Entonces, sí hacer esta coordinación y saber cuál es el botoncito que podemos apretar para acompañar es súper importante conocerlo, porque los acompañamientos no tan solo son directos con la persona, también pueden ser indirectos en la entrega de información, en la orientación, en saber cómo está el proceso judicial, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, no sé si ahí podría complementar un poco lo de diferencia que me pasó también como Karen, que quedé ahí como con ese gustito de no haber respondido esa pregunta o esa inquietud o comentario. No sé si va por ahí también lo que quería decir Karen. Sí, pero probablemente, solo para agregar algo, probablemente en el diplomado va a permitir profundizar un poco más, eh, porque también va caso a caso. Yo creo que hay que pensar en lo público siempre, que el recurso es finito. Entonces hay que priorizar, que a veces se tiene como esta fantasía, hay que desmitificar algunas cosas. Se tiene la fantasía de que por el hecho de que es unidad de víctima, se va a todo evento, a muchas cosas. Y a veces hay cosas que no son así, a veces no amerita, a veces hay que evaluar, no está para todo, hay que priorizar el recurso, a veces efectivamente se sobredimensionan cosas. Entonces, depende, por eso que uno no puede dar como respuestas tan absolutas tampoco. A veces sí, califica y a veces no, pero va a depender. Entonces, como la pregunta tampoco era tan, no es que siempre se acompaña, se debería probablemente, pero va a haber que evaluar en qué casos sí, en qué casos no, depende del caso. Pero, y bajo qué circunstancias habría que acompañar, si la persona puede ir sola, si no hay riesgo, si no, para qué será necesario, va a depender. Por eso que a lo mejor se podría profundizar más si hay un ejemplo mucho más concreto y probablemente en el diplomado, ya en algo más específico, podríamos hablarlo después y se va a poder entender también bajo qué condiciones, ¿cierto? A partir de la casuística que podamos ir conversando. Así es, bueno, no sé si hay más preguntas de los asistentes. Estoy mirando acá, si es que acá hay una pregunta. Aquí Pamela Lilian dice, la evaluación de las víctimas está dada por protocolos de valoración de riesgos especializados y si estas metodologías serán enseñadas en el diplomado. La pregunta de Pamela, la ahí dejo abierto para cualquiera de los panelistas que quiera responder. Básicamente, como lo mencionábamos hace un rato, eh, la atención a víctimas y testigos en el ámbito penal establece la definición de ciertos modelos de atención. Como recién dijo Lucero, sería imposible, ¿cierto?, la atención a todas las víctimas, ¿cierto?, y testigos del sistema penal. Estamos hablando de miles de personas cada año. Entonces, se establecen modelos que finalmente lo que vienen a generar es una priorización, establecen criterios, ¿cierto?, de atención, de riesgo, de medidas de protección y están basados también en instrumentos de riesgo, que también es interesante porque en este tránsito de tiempo también se van modificando y aparecen otros nuevos, ¿cierto?
violencia intrafamiliar, por ejemplo, existe una pauta de evaluación de riesgo que ya viene más o menos del año 2010, que es su creación, y hoy día se está avanzando también como existe la inteligencia artificial a poder tener algoritmos predictores en materia de la situación de riesgo, que hace un cruce, ¿cierto?, de las denuncias que existen, establece un sistema de valoración del tema del mismo riesgo y establece algún grado de proyección de la posible frecuencia de un nuevo delito. Muy interesante, porque eso también es aplicable también a otro hecho. Entonces, claramente que es interesante que discutamos eso, sobre todo, como dice Gabriel, lo podemos discutir en casos prácticos, porque a veces cuando nosotros lo ponemos en la mesa, decimos, bueno, discutamos acerca de este niño, por ejemplo, en un delito sexual. ¿Estará o no estará en riesgo, ¿cierto?, en tales condiciones? Empezamos a sumar ciertas condiciones y claro, a veces en el grupo aparece un grupo muy definido y dice, no, no está en riesgo, yo pienso que está súper bien, digamos, cómo funciona el sistema familiar, qué sé yo, y otros no. Entonces es interesante también que discutamos acerca de eso, qué es lo que vamos a entender por el riesgo, cuándo es necesaria una medida proteccional, quiénes también son los llamados a aplicar ciertas medidas, a quién le corresponde y también cómo se interrelacionan las instituciones, porque ahí también es importante que conozcamos qué materia y a quién le corresponde también abordarla. Ya muchas veces las causas penales, por ejemplo, en delitos sexuales, tienen materias que son netamente asociadas al delito, que son parte de la investigación penal, pero otras sí, sí o sí las tiene que abordar el Tribunal de Familia, y que no son instancias que se van a resolver en fiscalía. Si a eso le sumamos además la intervención materia social, la intervención psicológica o la intervención social, que no pueden ser abordadas, porque son necesidades que el Ministerio Público pueda en el fondo responder, van a tener que necesariamente coordinarse con otras redes de apoyo que aborden eso. Pero sí, es muy interesante y lo podemos revisar claramente, va a ser parte de lo que vamos a mirar. Sí. Decía, bueno, justamente Pamela Lilian decía que se refería justamente a las metodologías que iban a ser enseñadas en el diplomado, a las que se ocupan en Laura Witt, en lo concreto. Así que justamente era lo que tú estabas respondiendo, Mario. Frecia Romero dice, quedó muy claro con la respuesta de Lucero. Gracias ahí, Lucero, por precisar y dejar claridad ahí en la interrogante que se planteaba Frecia. Y un asistente anónimo dice, buenas, quisiera saber desde cuándo se implementará este diplomado en la universidad. Bueno, partirían las clases en septiembre y se extienden hasta el mes de abril del 2026, con un espacio ahí obviamente de receso durante el mes de febrero, por razones obvias y de vacaciones, ¿sí? Así que ya están abiertas las inscripciones del diplomado, lo pueden buscar la información en la página de la UDLA. Yo les voy a dejar ahí en el chat el link para poder acceder a la información. No sé si hay más preguntas. Pareciera que no. Déjenme ver, que no se me va a quedar ninguna. Tiene la mano. Karen está levantando la mano. Denme un segundo, que Karen tiene una consulta. Denme un segundo, que esto aquí no es. Dale, Karen, te escuchamos. Ay, perdón. Parezco la bien. la pesada del curso. Pero No, está bien. no, yo tengo una. ¿Se escucha? Sí, Sí. perfecto. Ah, ya, súper. Lo que pasa es que yo tengo una pregunta que la vengo teniendo hace mucho tiempo, desde que en efecto se crea la Fiscalía ECO, que principalmente en la televisión siempre se presentó como ECO, 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 y después se configuró con este tema de Fiscalía ECO. Desde mi conocimiento, por lo menos, y yo quiero hacer una pregunta al representante del Ministerio Público, si hay algún catastro en virtud o relacionado a lo que conlleva el fenómeno del crimen organizado, que se entiende que son demandas públicas, que son por temas ilícitos, criminales, obviamente, em, de intimidación, que requieren fuerza. ¿Hay algún diagnóstico o algún rastreo desde el Ministerio Público de que se dé como este fenómeno, que tengan, no sé, como alguna investigación que se haya hecho con la finalidad
me imagino que se hizo porque como está ECO y ECO cubre como esa necesidad, me imagino que hicieron como un diagnóstico social a nivel nacional quizás, en efecto por este tema en cuestión. Entonces quería saber si ellos mantienen esa información y si es así, si es que está en las páginas de la fiscalía, en efecto. No sé si se entendió bien. Ahí, o sea, voy yo. Sí, se entendió súper bien, Karen. Efectivamente, acá responde una demanda, ¿sí? La justicia penal no es preventiva, ¿ya? Entonces, en ninguna parte, ¿eh? Entonces, en ese aspecto lo puedes buscar en la página de fiscaliadechile.cl, en el área biblioteca. Ahí está como se sustenta desde el incremento de cierto tipo de delito y se configura el crimen organizado con ciertas características que está también en el Código Penal, ¿ya? Y esto se cambia también porque empiezan a ver estas como bandas como de otras naciones, ¿sí? Entonces, desde ahí dijeron, tenemos que hacer algo, y esto de la Fiscalía ECO también habla que podemos conversar con otras jurisdicciones penales, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo estoy acá, no sé, voy a Viña y me roban el auto en Viña, yo vivo acá en Santiago, la investigación va a quedar en Viña, porque es donde se comete el delito. Pero ¿qué pasó con este fenómeno extraño? Que pasaba el principio de ejecución empezaba, no sé, en Huechuraba y terminaba el cuerpo en Lampa, ¿ya? Entonces tenían que conversar toda la región metropolitana para saber cómo lo abarcamos. Y esa como conversación lo abarca también en la Fiscalía ECO, que también es una decisión de la política pública de cómo abarcar estos casos. Entonces, por eso es importante conocerlo. Pero está público en la Fiscalía de Chile.cl para que lo puedas revisar. O sea, posiblemente sea un proceso penal público, pero también intercultural, porque en efecto también tiene otras culturas asociadas que se van trayendo y que nosotros también, los chilenos, vamos adquiriendo también de pronto. Sí, conocer cómo va a actuar. O sea, siempre me acuerdo, una vez tomé un Uber y un venezolano me dijo, acá los chilenos se quieren matar, pegan una puñalada. Nosotros como venezolanos pegamos 10. Yo Sí, me quería me bajar. pasa. Pero ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? También hay temas más culturales que tenemos que ir aprendiendo, porque los fiscales es como, no van a decir, ay, ¿por qué la habrá pegado? Psicosocial, ¿puede explicar usted el fenómeno? Para incorporarlo en la investigación. Porque va a estar, o sea, va a haber un homicidio igual, con una puñalada o 10 puñaladas, murió igual. No sé si, quiero ser como, a lo mejor suena un poco muy drástica, pero ¿cómo entendemos por qué se cambia ese fenómeno? ¿Sí? Y eso Claro, también es interesante como del área psicosocial. ¿Sí? claro. Desde el perfil de la víctima, imputado, etcétera. Entonces, la Fiscalía ECO llegó para quedarse. Esta visión es mucho más macro también, y con esta bandera también que dice que la seguridad es primero. Eso es lo que dice la política partidaria hoy en las campañas, porque eso puede cambiar también, ¿ya? Así Claro, como, y ahí tenemos que estar preparados, todos los que claro. trabajamos en esto. Complementar, Lucero, que los equipos ECOS son equipos de primera respuesta, o sea, cuando ocurre un hecho, en el fondo que tiene características de ser un crimen en contexto ECO, estos equipos concurren en contextos de turno, ¿cierto? De manera inmediata, con el fiscal, con el equipo jurídico, con los analistas criminales, ¿cierto? Al sitio del suceso, a entrevistarse directamente con las víctimas, con los testigos, qué sé yo, y hace que inmediatamente uno tenga una comprensión del delito, ¿cierto? Cómo ocurrió el lugar. Y ahí, bueno, uno siempre como alucina con estos temas, pero es muy entretenido, ¿cierto? El aporte que uno puede hacer también en la comprensión de ciertos hechos. O sea, no es lo mismo, ¿cierto? El lugar donde ocurre un delito. Eso hace que también uno pueda comprender el ámbito territorial, ¿cierto? Cómo está distribuido el lugar, cómo en el fondo se accede a la víctima, cuál es la situación de riesgo que alguien tiene, que finalmente es lo que uno quiere proteger. Entonces, también aporta evidencia. Muchas veces el fiscal o la policía está investigando, levantando antecedentes, pero se pierde de vista otro foco. Estoy entrevistando a una persona, ¿cierto? Que a lo mejor generó un vínculo mucho más cercano y me levantó otra información relevante. Claro, la recojo y la aporto inmediatamente al analista para ver, bueno, quiénes son estas víctimas, qué cruces tienen también, tendrán antecedentes penales, ellos también, que ocurre mucho, ¿cierto? En este tipo de delitos hay un comportamiento delictual que es bien interesante, que hace cruce también con los focos investigativos donde se van produciendo ciertos delitos en algunas comunas, en algunos sectores que
obviamente se repiten ciertos patrones de comportamiento. Entonces, también eso se va nutriendo las investigaciones y como bien dice Lucero, quizá una investigación que tenga la Fiscalía X se cruza con la Fiscalía A, la B, la C y vamos viendo que probablemente es la misma banda, ¿cierto? Que tiene un modus operandi y que tiene cierta explicación para relacionarse de esa manera. Pero es bien entretenido. Y desde el punto de vista del acompañamiento, del comportamiento, el acompañamiento y el manejo de víctimas también es distinto, porque en el caso como era antes, por ejemplo, probablemente la víctima, ¿cierto? Y los testigos, ¿cierto? A veces era días posteriores, ahora es in situ, es en el momento. Y eso también tiene una carga emocional, por ejemplo, muchas veces distinta. Es en el mismo momento donde ocurrieron los hechos, donde a veces, por ejemplo, y uno lo ve hoy día en televisión, porque la tele llega junto con los equipos y estamos mirando casi en vivo y en directo en televisión cuando está llegando el equipo ECO, donde está la viuda llorando al lado, ¿cierto? Donde estamos viendo a la mamá, ¿cierto? De la chica en el motel afuera, donde están pasando cosas y todo eso que se está viviendo ahí en ese momento están participando los equipos también. Y entonces ese proceso del acompañamiento, de la contención, también tiene un manejo diferente hoy día a lo que probablemente era hace 7 o 10 años atrás. Eh, y son casos que se manejan de manera distinta. ¿Mm? Bien. Bueno, muchas gracias. Qué interesante las reflexiones, sobre todo porque eh, lo que va a trabajar acá en este diplomado es justamente un abordaje interdisciplinar que es tan importante y que enriquece justamente la mirada y la comprensión de los distintos fenómenos sociales que se abordan, en este caso, en este ámbito, ¿no es cierto?, más sociojurídico, que creo bueno, que también es una apuesta de la escuela respecto de cómo trabajar, ¿no? En conjunto con otros profesionales, con otras disciplinas, cómo nutrirnos también desde las distintas perspectivas para poder comprender y en definitiva atender mejor, ¿no? A las personas a quienes nos debemos finalmente en términos profesionales. Y que les agradecemos a todos, a todas quienes participaron. eh, por el interés, ¿no es cierto? Déjenme ver porque acá aparece entrar una pregunta. No, no, era la misma. Agradecer entonces a todos quienes participaron, especialmente a nuestros panelistas que son los docentes, las docentes del diplomado, Mario, Lucero, Alejandro, muchas gracias. Y esperamos, ¿no es cierto?, que con esta presentación se haya generado, ¿no?, el interés para que puedan, eh, ojalá, ¿no es cierto?, participar de este diplomado que, si se dan cuenta, va a dejar muchas más preguntas e interrogantes como para poder profundizar. Así que muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias ahí a los aplausos y las manitos hacia arriba que nos están regalando nuestros participantes. Muchas gracias, nos vemos y que esté muy bien. Hasta una Gracias. próxima oportunidad. Nos vemos, que esté muy Ya, bien. bien, Bien. cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos. Chao.